A mediados del siglo XX, el sur de Estados Unidos era un mosaico de paisajes ondulados y campos infinitos, pero también de tradiciones ancladas en una economía que apenas empezaba a cambiar. En aquel rincón del mundo, muchos campesinos, tanto blancos como negros, vivían al ritmo del algodón, sembraban arabán y recogían bajo un sol implacable, y a cambio recibían apenas lo suficiente para subsistir. Aquella práctica llamada sharecropping o aparcería ataba a las familias a la tierra sin concederles nunca la propiedad. Era un ciclo de deuda perpetua que mantenía a generaciones enteras en una lucha constante por un plato de comida y unas pocas monedas para las necesidades básicas. En esas mismas décadas, las leyes estatales establecían límites de edad para el matrimonio. Por ejemplo, en Alabama, la mayoría de edad legal rondaba los 18 años, pero en la práctica, esos artículos quedaban a menudo suspendidos. Las costumbres rurales y la autoridad patriarcal prevalecían. Un padre podía acordar un enlace de conveniencia para su hija con un hombre mucho mayor si eso prometía aliviar deudas o reforzar alianzas económicas. Aunque fuera técnicamente ilegal, el matrimonio forzado era moneda corriente y raras veces existía alguien que acudiera a denunciarlo. Las comunidades pequeñas preferían guardar las apariencias antes que exponer las vergüenzas de la propia familia. Esta realidad del sur estadounidense no es tan lejana en el tiempo ni tan ajena como a veces pensamos. En España, por ejemplo, hasta bien entrados los años 70, se daban casos de matrimonios concertados en entornos rurales, aunque con matices culturales distintos. Allí la falta de oportunidades y la presión social empujaban a muchas jóvenes a casarse temprano, a veces con hombres mayores, como estrategia de supervivencia. En Latinoamérica, aún hoy existen regiones donde las uniones prematuras siguen siendo una solución al círculo de pobreza. La niña esposa muy pronto madre se convierte en una fuente de mano de obra familiar y en un seguro ante la falta de recursos. El primer gran error común al abordar estas historias es pensar que se trata de reliquias del pasado, de cosas que ya no pasan. Sin embargo, la realidad demuestra que la mezcla de pobreza rural, falta de educación y estructuras patriarcales puede pervivir en muchas culturas. Ignorarlo es correr el riesgo de caer en la ingenuidad y dejar desamparadas a quienes aún necesitan apoyo. Reconocer que estas prácticas existieron y en ocasiones todavía existen nos ayuda a medir el alcance de la transformación social y a valorar cada paso que damos hacia la igualdad y el respeto de los derechos de la infancia y la mujer. Cuando escuchamos el relato de una niña forzada a casarse a los 14 años, encerrada en una mansión llena de lujos que se convierten en una jaula de seda, no estamos solo ante un testimonio desgarrador, sino ante un espejo que refleja un pasado compartido por muchas culturas. En Tennessee, o en Andalucía, en la campiña de Sevilla, o en los valles de Chiapas, la lucha de esas chicas por reclamar su autonomía y construir su propio destino guarda infinidad de paralelismos. Por eso, al contar esta historia, es vital entender primero el contexto. Las largas jornadas de trabajo en los campos, la autoridad indiscutible del padre como cabeza de familia, la falta de acceso a la educación, más allá de unas correrías de invierno en las escuelas locales. Todo ello alimenta un caldo de cultivo en el que la voz y el deseo de la niña quedan subsumidos ante la necesidad de sacar adelante la economía familiar. Y cuando esas familias no pueden pagar sus deudas con dinero, a veces pagan con la mano de sus hijas. Sin embargo, también debemos poner el foco en las resistencias en esas pequeñas grietas por donde se cuela la esperanza. Fue precisamente en una de esas grietas, la curiosidad por los libros que le dejaba su maestra, donde empezó a germinar el sueño de otro mundo. Desde lo alto de un roble contemplaba el horizonte y se preguntaba cómo sería la vida más allá de aquel pueblo diminuto. Ese anhelo por el conocimiento y la libertad, aunque pareciera frágil, se convirtió en la chispa que años después encendería su huida. Y todavía hoy, esa chispa es la que necesitamos avivar en todas las niñas y adolescentes que crecen en entornos de vulnerabilidad. Recordarles que la educación y la curiosidad
son caminos que nadie les podrá quitar, que siempre hay grietas por donde colar la luz, por pequeñas que sean, porque en España, en México o en cualquier otro rincón, las condiciones pueden cambiar. Los agricultores pueden convertirse en empresarios agrarios, las niñas pueden convertirse en líderes comunitarias. Las historias de silencio pueden transformarse en relatos de valentía compartida. Al entender el sur profundo de y compararlo con nuestra propia historia rural, descubrimos que aunque los paisajes y los nombres cambien, las dinámicas de poder y la injusticia social tienen ritmos parecidos. Por eso en este primer capítulo hemos desenterrado esa tierra común, árida y fértil, al mismo tiempo donde nacen tanto las injusticias más arraigadas como las ganas de romper cadenas. Desde aquí partimos para explorar luego cómo una niña de 14 años encontró aliados inesperados, su hermano, las trabajadoras de la casa grande, y diseñó un plan de fuga que la llevaría a reinventarse en una gran ciudad. En la siguiente sección recorreremos con detalle ese proceso de huida, analizando los riesgos que implicaba, los recursos secretos que reunió y las redes de apoyo que tejió en el camino. Veremos también los errores frecuentes que cometen quienes intentan escapar de situaciones similares para aprender de ellos y acompañar mejor a las personas que hoy aún buscan romper con su pasado impuesto. Cuando papá pronunció aquellas palabras, «Hemos arreglado un matrimonio para ti», algo en mi interior se quebró de inmediato. Fue un instante suspendido en el aire, un segundo, en el que mi mente aún no había asimilado lo que significaba casarme con un hombre que podía ser mi abuelo. El golpe físico que siguió al intentar rechazarlo me dejó. No solo la mejilla roja, sino la conciencia aturdida. Entendí que mi voz no tenía peso en aquella casa. En psicología, esa sensación de anulación es el primer síntoma del trauma relacional, la herida de darse cuenta de que en el hogar donde naciste y creciste, nadie te valora como sujeto con deseos propios. En esos primeros días en la mansión Beaumont, el shock inicial convivió con el miedo crónico. Bajo aquel techo de columnas blancas y jardines impolutos, aprendí que el lujo puede ser la máscara perfecta de la prisión. Cada habitación, cada alfombra, cada flor cortada exhibida en un jarrón, era un recordatorio de que yo era un objeto valioso no por lo que era, sino por lo que representaba un reemplazo para la difunta esposa de Everett Beaumont. Este fenómeno, conocido como objetivación en psicología social, genera una profunda desconexión con la propia identidad. Te conviertes en un adorno que debe lucir impecable, pero no tiene permiso para pensar o sentir. La violencia fue al principio un puñetazo ocasional, después una rutina. Se aprende rápido a medir la distancia entre un libro que quieres tocar y las manos que te empujan. Descubrí con dolor físico y emocional que el cuerpo se convierte en un campo de batalla. Cada moretón es una cicatriz del alma que se resiste a sanar. Sin embargo, en la psicología del trauma complejo, también se señala que es en la conciencia de esa vulnerabilidad donde germina la semilla de la resiliencia. Aunque el control de mi marido parecía absoluto en mi mente, continuaba viva la imagen del roble tras nuestra casa original, cuyo contorno se recortaba en el horizonte, un símbolo de fortaleza, de raíces profundas, capaces de resistir tormentas. La soledad agravaba la herida. Allí no tenía compañeras. Las criadas me trataban con cortesía distante, conscientes de que un ademán mal calculado podía costarles el puesto. Pero fue una de ellas, la señora Jenkins, quien se convirtió en aliada silenciosa. En un pasillo lleno de murmullos me deslizó una nota. Tu familia te espera. Ese papel doblado en 4 era el primer refugio que encontré en ese mar de opulencia. En terapia se habla de factores de protección, elementos externos que aún en el peor entorno brindan un atisbo de esperanza. Para mí esa nota fue uno de esos faros diminutos que mantienen viva la idea de un mañana distinto. Pasaron semanas antes de que comprendiera que no tenía que resignarme. Empecé a observar las rutinas de los sirvientes, a detectar grietas en los turnos de vigilancia, a escuchar los rumores de si Everett viajaba a Birmingham.
Cada dato, por pequeño que fuera, alimentaba mi plan. La psicología cognitiva nos enseña que en situaciones de opresión extrema, centrarse en objetivos concretos y acciones diarias reducibles convierte la ansiedad paralizante en energía movilizadora. Mi meta, en consecuencia, se descompuso en pasos diminutos: reunir dinero, conseguir un contacto fiable, aprender horarios de guardias. Mientras preparaba mi huida, el abuso tomó otra forma: la humillación social. En el almuerzo me obligaban a mostrar gratitud por la música que no me era propia, atestiguando miradas que decían: aquí solo existes para adornar este salón. Pero incluso ese ritual dio luz a otro factor protector: mi espíritu narrativo. Empecé a registrar en mi mente cada frase, cada gesto, transformando el relato de mi sufrimiento en un guión interno que un día podría compartir. La psicoterapeuta Bessel van der Kolk habla de cómo la narración del trauma, darle forma de historia, facilita la integración de la experiencia y ayuda a recuperar un sentido de coherencia personal. El primer gran empujón vino de mi hermano Tommy. Su llegada inesperada al viejo roble del límite de la finca alimentó mi valentía. En psicología familiar se subraya la importancia de los vínculos de apego seguros. Aunque mi madre había quedado paralizada por el miedo y mi padre se había convertido en verdugo, Tommy representaba un vínculo seguro, capaz de reavivar la confianza en las relaciones humanas. Su propuesta de fuga fue en realidad una inyección de autoestima. Alguien creía en mi derecho a elegir mi destino. La noche de mi huida, el corazón me latía tan fuerte que creí que lo rompería. Aprendí que el miedo y el valor no son opuestos, sino compañeros de viaje. Sin el temor, el coraje, no tendría un referente contra el cual medirse. Esa combinación dual es elemental en la teoría de Joseph Campbell sobre el viaje del héroe. Antes de cruzar el umbral hacia la aventura hay que enfrentarse al dragón interno del temor. Yo lo enfrenté con una maleta pequeña, $60, y un collar de perlas que me recordaba todo lo que había perdido y todo lo que todavía podía ganar. Ya en Nashville, enfrenté la vulnerabilidad del desarraigo, el frío de una ciudad desconocida, la tarima fría del comedor de la pensión, las miradas curiosas en las oficinas de Southern Bell. Cada una de esas escenas testificaba mi condición de recién llegada con credenciales mínimas. La psicología del ajuste cultural señala que el éxito en un nuevo entorno depende en gran parte de la capacidad para adaptarse sin renunciar a la propia identidad. Yo aprendí a compartir solo la parte de mi historia que me convenía sonreír, con la suficiencia justa a escuchar y preguntar antes de exponer mis cicatrices. Con el tiempo me di cuenta de que el trabajo, lejos de ser solo un medio económico, se convirtió en terapia activa. Cada fichero bien organizado era un triunfo contra el caos impuesto en mi vida anterior. Cada palabra clara en un memo demostraba que mi voz había recobrado su peso. En psicología ocupacional, el concepto de flow, estar completamente concentrada en una tarea, describe la sensación de plenitud que yo experimentaba en mi cubículo de la oficina, donde por fin veía el fruto tangible de mis esfuerzos. Pero no todo fue luz. Hubo días en que la memoria me traicionaba con flashes de terror, el sonido del motor de la limusina, el olor a tabaco de Everett, la voz áspera de la ama de llaves exigiendo obediencia. Esas postales seguían aflorando, a veces en sueños, a veces en momentos tan triviales como el tintinear de una copa de champán. En la psicología del trauma se habla de triggers detonantes que reactivan la angustia. Aprendí a reconocerlos y a anclarlos con técnicas simples de respiración y visualización, imaginarme de nuevo en aquel roble sintiendo el viento y la libertad bajo mis pies. Esa reconstrucción de la propia narrativa me permitió poco a poco tejer un yo sólido y coherente. Cada paso académico, cada ascenso en la empresa, cada abrazo de una amiga cercana se sumaban a un nuevo guión donde yo era la protagonista de mis elecciones. La herramienta de la terapia narrativa, llamada reescritura de la historia de vida, me ayudó a colocar en el centro a la niña asustada y a honrarla reconociendo que cada logro posterior nació de su capacidad de soñar.
En este segundo capítulo de nuestra historia, hemos descorrido el velo de aquello que sucede dentro de nosotros cuando la voz propia es silenciada y cómo puede renacer con cada alianza pequeña, con cada estrategia de fuga y con cada paso firme en un sendero desconocido. En la siguiente sección nos sumergiremos en los detalles prácticos de la huida, analizaremos los riesgos habituales que corren quienes deciden escapar de situaciones de abuso, revisaremos ejemplos documentados y extraeremos enseñanzas para apoyar a quienes hoy aún sueñan con ser dueños de su propia vida. La noche elegida para escapar había llegado tras meses de planificación silenciosa. Al oscurecer la casa grande, parecía suspender su aliento bajo el manto de estrellas, ni una luz en los pasillos, ni un susurro más alto que el crujir de las vigas. Yo permanecía en mi habitación, el corazón galopando en el pecho, con un bolso pequeño que contenía apenas lo imprescindible, 2 vestidos, ropa interior, el collar de perlas que vendería si hacía falta y $60 escondidos en un pliegue secreto. Afuera la lluvia fina pintaba de reflejos plateados la vereda. Dentro, cada segundo era una eternidad. Mi aliada, la señora Jenkins, apareció en la penumbra del corredor justo a la hora convenida. Con gestos cautelosos, me entregó un paquete de bocadillos y agua y me señaló la puerta trasera. «Ten cuidado», murmuró con voz temblorosa. Fue su despedida un puente de humanidad que de haberlo revelado habría costado su empleo. Bajé las escaleras como si el suelo estuviera cubierto de brasas, acostumbrándome al silencio después del estruendo emocional de los últimos meses. En el cobertizo junto al huerto, el hermano de la señora Jenkins, nos esperaba un hombre de mirada noble, llamado Ray, conductor de un viejo camión de reparto. El motor rugió con suavidad al abrirse las puertas. Montarme en aquel asiento era como subirme a un bote que me alejaría de un océano de miedo. «No mires atrás», me aconsejó Ray, y yo obedecí sabiendo que tras mí quedaba la vida que me habían impuesto. El camino por el sendero de grava fue lento. Cada crujido de la carga en el camión, cada chisporroteo de la lluvia sobre la chapa, resonaba en mis oídos como una sinfonía de libertad. Ray evitó las carreteras principales tomando atajos por los bordes de la plantación y cruzando campos de maíz. Yo pensaba en mi familia. Habrían despertado al no encontrarme. Habría un revuelo antes del amanecer. Aquella incertidumbre punzaba, pero el plan era preciso llegar a Birmingham y antes del alba tomar el autobús nocturno a Nashville. En Birmingham, la estación de Greyhound estaba casi desierta. Las luces de neón titilaban y solo un par de viajeros dormían en los bancos de plástico. Compré el billete, con manos temblorosas, asiento 14B, salida a las 2:15 El guardia nocturno me miró curioso, quizá preguntándose quién era aquella niña de mirada cansada y ojos a la vez tan decididos. El autobús llegó como un monstruo plateado y al subir casi no cabía en mí el alivio que me invadía. Al tomar el asiento, me prometí una y otra vez: no volveré jamás. El trayecto fue una película en bucle de campos bajo la lluvia, luces lejanas y el balanceo monótono que adormecía el cuerpo. Me recosté aunque el corazón seguía palpitando y permití que la fatiga me venciera. Soñé con la vieja casa de madera, con el roble gigante y con las manos de Tommy sosteniéndome. Tuve la certeza de que aquel sueño era a la vez una promesa y un pacto. Yo debía vivir por mí misma en memoria de la niña vulnerable que un día fui. Al amanecer, cuando la frontera de Tennessee se anunció con señales verdes y letreros oxidados, sentí el aire del cambio. El paisaje montañoso reemplazó las llanuras de algodón. El autobús chirrió al frenar en la terminal de Nashville, y todo era nuevo: el murmullo de la ciudad despertando taxistas hablando a gritos, periódicos rodando por el suelo, anuncios de hamburgueserías, trenes de cercanías pasando. Bajé con mi bolso al hombro y respiré hondo. Estaba a salvo. Pero el verdadero desafío llegaba ahora. No bastaba con huir. Había que construir una vida. Recordé el nombre de Southern Belle
y la dirección que la señora Jenkins me había susurrado días atrás. Caminé las 3 manzanas que me separaban del edificio de puertas azules, distrayendo mi mente del miedo con el plan que llevaba años repitiendo en silencio: solicitar el puesto de file clerk, aquella puerta de entrada a la independencia. El vestíbulo era amplio y olía a recortes de papel. Jóvenes uniformadas con faldas grises y corbatas rosadas iban y venían. Me acerqué al mostrador de información y pregunté con voz firme: ¿dónde puedo dejar mi solicitud para trabajar aquí? La recepcionista me indicó la oficina de recursos humanos y tras media hora de espera me encontré frente a la señora Watson, directora de personal, que examiné con timidez. Le conté mi historia de forma sintética. He venido desde Alabama buscando un empleo estable y estoy dispuesta a aprender todo lo que haga falta. Ella, tras una pausa, me ofreció un formulario y me citó para una entrevista esa misma mañana. La entrevista se disipó rápido. Preguntas sobre mi educación básica, mi disponibilidad, mi actitud ante el trabajo rutinario. Cuando mencioné mi edad, 16 años, apareció una ceja arqueada, pero señaló: empezarás en el área de archivos. El horario es de 8 a 4 con opción de clases nocturnas aquí en la empresa. Salí de allí con la sensación de flotar. No era un gran salario, 42 a la semana, pero representaba algo insólito: mi propio cheque, mi propio poder de decidir en qué gastar cada dólar. Los primeros días fueron un torbellino de papeleo: aprender dónde iban los expedientes, cómo cerrar un armario con llave correctamente, qué carpetas necesitaban una pestaña adicional. Cada pequeño acierto era un impulso de confianza. Tú puedes con esto. Y sobre todo, sentí algo que hacía meses me parecía un lujo: el reconocimiento. Una compañera me sonreía y me decía: buen trabajo. Nadie me maldecía, nadie me quitaba el abrigo. Antes de ir a la oficina, nadie me amenazaba. Aquello era la normalidad, un bien que yo había olvidado que existiera. Pero también llegaron los días de soledad. Al mediodía me sentaba con mi bocadillo de sándwich en un banco de la cafetería, escuchando conversaciones ajenas, intentando no mostrar la nostalgia que anidaba en mi pecho. El estrés de adaptarme a un ritmo distinto, de no tropezar con mi acento sureño y de demostrar cada día que merecía estar allí, me pasaba factura. Fue entonces cuando recordé la recomendación de la recepcionista: prueba la cafetería de la esquina. Betty te dará trabajo en la cocina si lo necesitas. Así fue como conocí a Marlene, una mujer de sonrisa franca, que me prestó un libro de bolsillo de poesía para ayudarme a desconectar. Al llegar la tarde, mi agenda seguía con clases para obtener el GED, las cuales tomaba 3 veces por semana en el WIBOP-OSA. Me sentaba entre adultos que, como yo, habían visto interrumpida su educación. Aprendíamos álgebra, historia de Estados Unidos, ciencias y literatura. Cada nuevo concepto era un ladrillo en la reconstrucción de mi autoestima. Reconocí el orgullo que sentí el día que pronuncié en voz alta la respuesta correcta a una pregunta de biología. Me demostré a mí misma que era capaz de adquirir el conocimiento arrebatado en mi niñez. Con el paso de las semanas, fui ahorrando parte del salario. Compré un vestido nuevo para presentarme con profesionalidad en la oficina y pagué mis primeras cuotas en la pensión de Helen, donde compartía cuarto con otras jóvenes trabajadoras. En aquellas paredes desvencijadas la convivencia fue otra lección. Unas chicas chilenas, otra estudiante de arte, una asistente social que soñaba con montar un centro de ayuda para víctimas de violencia. Sus historias se entretejían con la mía y juntas formamos una red informal de apoyo y confianza. La mezcla de trabajo, clases y amistad me ancló a una rutina saludable. Reconocí pronto la importancia de equilibrar esfuerzo y descanso. En fin de semana, paseaba por el Centennial Park, sentada bajo la estatua de un león de mármol, leyendo fragmentos de Neruda o Lorca, sintiendo el suave sol de Tennessee. Esos momentos de quietud me recordaban que la sanación no era solo un proceso interno, sino también un acto de presencia consciente en el mundo. Esa primera etapa de reconstrucción, sin embargo, no estuvo exenta de sobresaltos.
Aprendí sobre triggers o detonantes, el sonido de una puerta pesada, el crujido de un piso de madera, el olor a tabaco. Cada vez que surgían volvía a cerrar los ojos y recordaba el roble, su corteza rugosa y las hojas mecidas por el viento. Practicaba la respiración diafragmática, contaba lentamente hasta 10 y me repetía: «¿Estás segura? ¿Estás libre?». Con el tiempo, esos estallidos de ansiedad se hicieron menos frecuentes y menos intensos. En aquellos meses descubrí también mi capacidad de resistencia trabajadora, estudiante, amiga, sobreviviente. Poco a poco pude dejar atrás la culpa de haber sido débil o de no haber sido suficiente. Comprendí que el verdadero error habría sido no intentar huir, no soñarse un destino distinto. Y lo más importante, entendí que la reconstrucción no es solo rehacer lo perdido, es construir algo nuevo, con piezas propias, con el legado de la niña que soñó y la mujer que decidió actuar. En la próxima sección exploraremos cómo, a través de la formación continua y el apoyo mutuo, esa niña que salió huyendo de la miseria y el abuso llegó a convertirse en una profesional admirada. Analizaremos las competencias que desarrolló, los errores que evitó y las estrategias que podemos aplicar hoy para superar barreras parecidas en nuestras propias vidas. El primer día que cerré el expediente número 573 y lo colgué con firmeza en su carpeta, algo cambió dentro de mí. No era solo un trabajo rutinario más, era la primera prueba tangible de que mi esfuerzo tenía un impacto real. Con el tiempo supe que cada tarea, por pequeña que pareciera, me acercaba a la versión de mí misma que había soñado aquel día junto al roble, independiente, segura y con rumbo propio. De file clerk a asistente administrativa. Empecé ordenando archivos, archivando facturas y recuperando datos para los operadores de línea. Al principio mis manos temblaban de nervios cada vez que alguien me pedía un documento, temiendo cometer un error. Pero pronto descubrí que la clave estaba en la constancia. 5 minutos extra revisando la pestaña de la carpeta, una nota adhesiva, recordando un código, un saludo cordial al compañero que pasaba. En cuestión de semanas mi trabajo se volvió sinónimo de fiabilidad. Cuando ofrecieron plazas para asistentes administrativas un escalón por encima, yo ya había anotado en mi libreta personal todos los procedimientos internos, desde la gestión de correspondencia hasta la organización de actas de reuniones. Mi supervisora me invitó a postular y con humildad y determinación presenté mis méritos. Al conseguir la promoción, sentí una mezcla de orgullo y gratitud. Mi propia iniciativa había hecho el resto. Formación continua, el GEDE, y más allá. Pero no me conformé. Sabía que para seguir avanzando necesitaba algo más que títulos de experiencia. Necesitaba formación académica. Las clases de GED fueron mi primer reto serio fuera del ámbito laboral. Llegaba al YSE después de 8 horas de oficina y me sentaba entre adultos de distintas edades, cada uno con su historia de interrupciones educativas. Aprendí a estudiar a la luz de una lámpara bajo un techo desvencijado, repasando fórmulas de álgebra y reflexionando sobre la Declaración de Independencia de Cuando en un examen de ciencias expliqué con mis propias palabras el proceso de fotosíntesis, la profesora me miró con sorpresa y dijo: «Mabel Ruth, lo explicas mejor que algunos chicos de instituto». Aquellas palabras sencillas fueron un salvoconducto para mi autoestima académica. Al aprobar el GED a principios de 1964, celebré con mis compañeras en un pequeño café de la calle principal. Ellas me ayudaron a entender que este logro no era solo mío, sino de todas las historias truncadas que, como la mía, buscaban una segunda oportunidad. De la oficina al aula FP en la España actual. Si trasladamos esta experiencia a España hoy, encuentra un paralelo en la formación profesional FP. Muchos jóvenes, al terminar la ESO, optan por ciclos formativos que combinan teoría y práctica en empresas colaboradoras. Esa modalidad, parecida a mis clases nocturnas financiadas por Southern Bell, permite adquirir skills muy valorados: gestión administrativa ofimática, atención al cliente.
En ambos casos, el punto común es la relación simbiótica entre aprendizaje y aplicación real en el puesto de trabajo. El impulso de las competencias blandas. En mi caso, el capital humano que fui acumulando no se limitó al conocimiento técnico. Las competencias blandas, trabajo en equipo, comunicación efectiva, organización del tiempo, crecieron conmigo. Recuerdo una reunión donde se me pidió presentar un informe de gastos, preparé notas. Practiqué mi discurso frente al espejo y al exponer me mantuve serena, incluso cuando surgieron preguntas difíciles. Al terminar, la sonrisa de aprobación de mis superiores confirmó que había superado mis propios límites. Casos de éxito, mujeres latinas en multinacionales. Años más tarde, tuve la fortuna de conocer a Luisa, una administradora de salud pública de origen peruano que después de llegar a Madrid, con apenas un título de bachillerato, escaló hasta jefa de departamento gracias a su adaptabilidad y su red de contactos. Con ella aprendí que no basta con estar preparada. Hay que buscar mentoras, compartir dudas y asistir a foros profesionales. Esa orientación en red es algo que yo misma hubiera deseado tener al principio y que ahora ofrezco como voluntaria a jóvenes recién llegadas. Estrategias para diseñar tu plan de carrera. Si tu objetivo es crecer en tu sector, te sugiero 5 pasos clave. Mapear el terreno. Identifica las posiciones y responsabilidades de cada nivel en tu empresa o sector. Auditoría de habilidades, lista tus fortalezas y áreas de mejora técnicas y blandas. Formación específica. Busca cursos ya sean presenciales, FP becas u online MOOCs. Mentoría y networking. Contacta a profesionales consolidados, asiste a eventos y súmate a grupos de LinkedIn. Objetivos medibles. Marca plazos para cada meta. Aprender Excel avanzado en 3 meses. Errores frecuentes al aceptar el primer empleo. Muchas veces por urgencia económica se acepta un trabajo puente que no ofrece ningún crecimiento y acaba atrapando. Para evitarlo, revisa el organigrama antes de incorporarte. Asegúrate de que haya espacios de promoción. Pregunta al entrevistador qué formación interna existe. Valora el ambiente. Si te sientes estancada o descuidan el desarrollo de sus empleados, quizá no sea la mejor opción. El poder de la comunidad. En mi boarding house de Nashville, aprendí que rodearme de otras mujeres con objetivos similares era tan importante como el propio trabajo. Cada mañana compartíamos cafés, confidencias y consejos. Convenimos horarios de estudio, nos apoyábamos cuando la nostalgia golpeaba y celebrábamos los éxitos con un trozo de pastel. Esa red informal funcionaba como un multiplicador de energía. Te sentías parte de algo más grande que tu propia historia. Del despacho a la dirección regional. Con los años superé un segundo ascenso hasta supervisora de un pequeño equipo. Mi rol incluía delegar tareas, formar a nuevas incorporaciones y gestionar informes mensuales. El salto fue un desafío porque ahora también debía liderar personas, no solo archivos. Me apoyé en un libro de Dale Carnegie para mejorar mis habilidades interpersonales y en un curso de psicología organizacional para entender motivaciones. Así, en 1968 me convertí en coordinadora regional, un puesto que me acercaba a la toma de decisiones. Lecciones de resiliencia y adaptabilidad. Mirando atrás, distingo 3 aprendizajes universales. Resiliencia activa. No basta con resistir. Hay que transformar las dificultades en oportunidades de aprendizaje. Curiosidad constante. Preguntarse, ¿por qué hacemos esto así? Abre puertas a la innovación. Red de apoyo. Cada mentor, cada compañera, cada amiga amplifica tus posibilidades. Una hoja de ruta para hoy. Para quienes nos escuchan desde España o Latinoamérica, estas pautas valen también. Aprovechar las becas de empresas para FP Dual, apuntarse a talleres de desarrollo personal y buscar espacios de coworking o asociaciones profesionales que ofrezcan charlas y mentorías gratuitas. Conclusión y puente a la sección final. En este 4º capítulo, hemos visto cómo a través de la formación y el trabajo, una joven que huyó de un matrimonio forzoso
pudo escalar hasta puestos de responsabilidad, construyendo no solo una carrera, sino también una identidad basada en sus méritos y su perseverancia. Hemos desglosado las competencias que desarrolló, los errores que evitó y las estrategias que siguen siendo útiles hoy. En la última sección, exploraremos el legado de todo este recorrido, cómo la historia de Mabel Ruth abrió caminos legales y sociales, qué lecciones universales podemos extraer y qué recursos, ONG, programas de apoyo y redes de mentoría existen actualmente para quienes hoy día luchan por su libertad y su futuro. Hoy, al sentarme en el porche de mi pequeña casa en Tennessee y recordar todo el camino recorrido, siento que mi historia pues ha dejado huellas que pueden servir de guía para otras personas. No es solo el relato de una niña forzada a casarse, ni la crónica de una huida audaz. Es también la narración de cambios sociales y legales que hoy respaldan a quienes como yo buscan emanciparse de cadenas impuestas. Cuando en aquel pueblo de Alabama recibí la carta que anunciaba la disolución de mi matrimonio por abandono, descubrí que existían mecanismos legales dispuestos, aunque de forma limitada, y en algunos estados para proteger a víctimas de uniones no consentidas. En EEUAU, la jurisprudencia de los años 60 empezó a reconocer que el consentimiento forzado anulaba el contrato matrimonial, abriendo la puerta a divorcios sin culpa que permitían a mujeres incluso menores recuperar su nombre y sus derechos civiles. Aquella decisión no solo era un alivio personal, sino un precedente para muchas otras niñas y adolescentes que vivían en situaciones similares. En España, el panorama legal avanzó de forma paralela, pero más tardía. Hasta los años 80, las leyes permitían matrimonios a edades muy tempranas con simple consentimiento parental. Fue con la reforma de 1999 cuando se elevó la edad mínima de 14 a 16 años y luego otra reforma en 2015 la situó definitivamente en 18, alineándose con directrices europeas de protección infantil. En Latinoamérica los plazos varían por país, pero hay una tendencia creciente a aumentar la mayoría de edad para contraer matrimonio y a imponer requisitos de consentimiento libre e informado, junto con la intervención de servicios sociales cuando hay indicios de presión. Estos cambios normativos no fueron espontáneos, se impulsaron gracias a la voz de mujeres supervivientes que con su testimonio mostraron al mundo las grietas de un sistema que permitía la venta de niñas bajo la apariencia de unión familiar. Por eso, un primer gran aprendizaje es entender la importancia de denunciar las injusticias, visibilizar el sufrimiento propio y conectarlo con otras luchas colectivas. Cuando la historia de una sola niña se convierte en un llamado de atención global, surgen reformas legales, protocolos de protección y, sobre todo, conciencia social. Pero las leyes por sí solas no bastan. He descubierto que la libertad plena llega cuando se combinan tres pilares: conocimiento de derechos, apoyo comunitario y recursos prácticos para reconstruir la vida. A continuación comparto algunas lecciones universales extraídas de mi viaje. Tu vida no es propiedad de nadie. Desde el primer golpe hasta la última firma de divorcio, sentí que mi cuerpo y mi voluntad eran ajenos. Hoy sé que cada persona, sin excepción, tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, su matrimonio y su futuro. Reconocer esta verdad es el punto de partida para cualquier proceso de empoderamiento. Detectar señales de abuso emocional y físico. El abuso no siempre deja moretones visibles. La anulación de la voz, la manipulación emocional y la coacción sutil también son formas graves de violencia. Aprender a identificar estos signos: aislamiento, control de recursos económicos, humillación constante, es esencial para saber cuándo hay que buscar ayuda. La resiliencia es una práctica diaria. No se trata solo de sobrevivir, es cultivar hábitos que fortalezcan el cuerpo, la mente y el espíritu. En mi caso, la rutina de trabajo rigurosa, las clases de GED y los paseos dominicales por el parque fueron mis anclas. Cada pequeño logro reforzaba mi convicción de que podía construir un mañana mejor.
Construir redes de apoyo. La señora Jenkins, mi hermano Tommy, la señora Watson, mis compañeras del boarding house, cada uno a su manera sostuvo mi esperanza. Hoy, ese patrón sigue siendo válido. Familiares, amigas, mentoras, compañeras de estudio y profesionales pueden formar un equipo de contención crucial en momentos de crisis. Educarse es abrir puertas. El GET, los cursos de ofimática, la FP o los MOOCs en línea son escalones hacia la autonomía. En el siglo XXI, disponemos de más herramientas que yo en los años 60, pero la decisión de utilizarlas sigue dependiendo de cada persona. El conocimiento es el activo que nadie puede arrebatarte. Para quienes atraviesan ahora situaciones de violencia doméstica, matrimonios forzados o coacciones similares, quiero compartir recursos concretos que existen en España y Latinoamérica. Asociaciones y ONG de ayuda a mujeres y menores. En España, Fundación ANAR-TEL, 920-2010. Atención a menores en riesgo, incluidos casos de matrimonios infantiles. ACSEME, acompañamiento a mujeres víctimas de trata y explotación. Asociación Malvaluna, apoyo psicológico y legal para víctimas de violencia de género. En Latinoamérica, Red LAMITI. Red Latinoamericana de Migración y Consumo, atiende a migrantes y víctimas de explotación juvenil. Fundación Acondicional México, línea de ayuda legal para adolescentes en uniones forzadas. Movimiento Manuela Ramos Perú, asesoría y refugio para mujeres y niñas en riesgo. Programas gubernamentales y líneas de atención. La línea 016 España y sus equivalentes en cada país iberoamericano ofrecen orientación, derivación y protocolos de emergencia. En Argentina, el sistema de atención a la víctima 0800-310-33-3000 brinda contención psicológica inmediata. En Chile, el Fono Victoria 1463 y el CERNAM canalizan denuncias y protección. Plataformas de formación gratuitas o subvencionadas. Coursera, edX y Miriadax ofrecen cursos de universidades internacionales en español. En España, la FP Dual y los programas Erasmus Plus permiten estudiar y trabajar en Europa. En muchos países latinoamericanos, los centros de formación técnica estatales ofrecen becas a jóvenes de bajos recursos. Grupos de mentoría y networking. Women in Business Spain, comunidad de mujeres profesionales que organiza eventos y mentorías. Chambalabs LAT, programas de emprendimiento y empleo para jóvenes vulnerables. LinkedIn Local, encuentros presenciales y digitales para ampliar redes de contacto. Si hoy te encuentras atrapada en una situación donde tu cuerpo o tu libertad están controlados por otros, quiero que recuerdes algo: no estás sola y nada es permanente. Hay caminos de salida, aunque a veces parezcan imposibles. Esos caminos empiezan con preguntas sencillas. ¿A quién puedo contarlo? ¿Dónde encuentro un teléfono seguro? ¿Qué ONG o institución me escucha sin juzgar? Cada pregunta es un paso hacia la luz. Quizá tu primer paso sea llamar a un familiar de confianza o a una línea de ayuda. Quizá decidas guardar en un lugar seguro tu documentación y empezar a ahorrar un pequeño dinero. Quizá aspires a completar tu educación mientras te mantienes resguardada. Sea como sea, el trayecto es tuyo con todas sus dificultades y sus momentos de esperanza renovada. Cuando miro atrás a la niña de 14 años que abandonó la mansión Beaumont, siento un orgullo profundo. Ella me enseñó la importancia de soñar, de planificar y de confiar en quienes extendían su mano amiga. Y hoy mi mayor deseo es que este legado llegue a todas las personas que luchan por su propia voz, para que sepan que cada día de esfuerzo vale la pena, que cada pequeño triunfo suma, y que la libertad y la dignidad siempre son posibles, aunque el camino sea duro. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que mi historia te inspire a escribir la tuya propia, con la certeza de que las raíces de la resiliencia pueden florecer en cualquier suelo, por árido que parezca.